Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Inauguramos nuestro seminario de este año y lo hacemos en la sede de Libertad 7 con la familia Noguera, anfitriones, y le voy a pasar la palabra a Agnès Borel para que nos dé la bienvenida. Agnès. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Palacio de Amalferit. Como hacemos desde hace unos cuantos años, aquí empieza el curso de Etnor. Para nosotros es un gran placer, ya que nos une una gran amistad y, bueno, os cedo la palabra para que sigáis. Muchas gracias, Agnès. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por ese apoyo que desde que Etnor existe siempre vuestra familia nos da y por prestarnos este marco tan inigualable y que ahora gracias a Agnès Noguera pues leemos los que estamos en LinkedIn cosas muy interesantes de aquí y de toda esta zona que nos ilustran, ¿no?, sobre la historia de Valencia y de estos palacios. Vamos a, como hoy empezamos seminario, lo vamos a hacer ya el año pasado, lo hicimos por primera vez, proyectando un vídeo breve que resume lo que hicimos en el seminario del año pasado, y así esto nos permite pues traer a nuestra memoria todo lo que fuimos desarrollando en las distintas conferencias. Creo que debe estar preparado ya el vídeo, por lo tanto le damos entrada y luego ya presento, si es que hace falta presentarla, a nuestra ponente de hoy.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos ya a la primera de las conferencias del seminario de este curso 2025-2026. Este año el título genérico que le hemos dado al seminario es La misión de Europa del conflicto a la cooperación. A lo largo de las distintas sesiones del seminario pasado, y ya incluso desde hace un poco más de tiempo, vamos tomando cada vez más conciencia de la posición que está jugando Europa en el contexto geopolítico global. Y sentimos que hay una especie de minusvaloración de nuestro continente de una manera, digamos, superficial, sin entrar en la tremenda complejidad que tiene la realidad de Europa. Y, sin embargo, pues ya se encarga nuestro equipo de filósofos liderados por Adela, por Jesús, por Domingo, José Félix, de recordarnos que sigue siendo, y ahí hay un magnífico libro de Domingo que además se puede bajar desde Internet, sobre una teoría de la democracia, que Europa sigue siendo el continente con las democracias más afirmadas y más asentadas. Entonces pensamos que en los tiempos que corren, en esa nueva recomposición que afecta mucho a los valores que está ocurriendo a nivel global, Europa tiene que defender con tesón esa capacidad que tiene de defender la democracia, y la democracia es cooperación, que entendemos desde EDNOR que es el mejor instrumento que tendremos, la cooperación, el diálogo ante el conflicto. Y por eso hemos dado este título genérico al seminario. Pero claro, también hay un debate, Jesús hoy no ha podido estar con nosotros, pero es quien en muchas ocasiones lo ha puesto sobre la mesa, y es el tema de la cooperación. El tema de la cooperación tiene ahí elementos biológicos, tiene elementos culturales. Eso es lo que hoy Adela nos va a desarrollar. Supongo que habrá un poco de todo, ¿no? Pero claro, yo creo que es muy importante, si nosotros defendemos la cooperación, saber esa cooperación dónde reside. O sea, si el ser humano está habilitado, capacitado para la cooperación desde una posición estrictamente biológica o es un planteamiento cultural. Es un debate que Jesús lo ha planteado en bastantes ocasiones y que hoy, por fin, pues tenemos la fortuna de que Adela nos dé su punto de vista, y con él pues seguramente que todos tendremos una posición al respecto mucho más clara y definida. No voy a presentar a Adela porque sería, primero, yo creo que innecesario, y una pérdida de tiempo, porque todos sabemos quién es nuestra gran Adela, directora académica de la Fundación EDNOR, y que tradicionalmente pues empieza siempre con una conferencia suya este seminario, en la que ya no puedes decir lo del Catón, porque cada vez te estás yendo en el primer seminario a temas más concretos y más. Durante muchos años nos hacía una visión general y retrospectiva y actual de lo que era la Fundación EDNOR, pero ahora ya vamos directamente al grano, ¿no? Ya lo hiciste desde hace, yo creo, 3 años, estás yendo a temas muy concretos en la apertura del seminario. Por lo tanto, sin más, le voy a dar la palabra a Adela. Os recuerdo que cuando ella acabe, su exposición será de unos 40 minutos, pasaremos el micrófono para que podamos entrar en diálogo, y que al final del diálogo pues ofreceremos un vino para que podamos seguir conversando y entre nosotros y con nuestra conferenciante. Y con Adela, ya sin más dilación, Adela, te paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por tus palabras y por darme la entrada. Muchas gracias a la familia Noguera Borrell,
Borel Noguera, por cedernos una vez más este maravilloso lugar para empezar nuestro seminario, que siempre es empezar con buen pie. Yo hablo, en principio, pues voy a saludar a las mujeres y los demás pues os sumáis a ello, pero para mí las dos añés son algo especial y están sentados en primera fila y la verdad es que son para mí como de la familia. Y muchísimas gracias porque en realidad, como sabéis, el lugar que pertenece a la familia Noguera pues viene desde nuestro querido patriarca Noguera también, que fue de los primeros que fundó Ednor y que sigue con nosotros presente. Bueno, dice Pedro que vamos ya al grano, pero yo soy de las que sigue lo que me mandan y nuestro primer presidente, Emilio Tortosa, decidió que la primera sesión del seminario era siempre lo que él llamaba una sesión de catón. ¿Qué quiere decir una sesión de catón? Que en esa primera sesión se explica un poco qué es Ednor, cuál es su historia, para todos aquellos que no forman parte de Ednor y no lo conocen. Yo creo que es verdad que es muy importante mantener los ritos. Últimamente se lleva cada día más el hablar de que hay que mantener los ritos porque es lo que nos aúna a todos en torno a una serie de costumbres que ya hemos ido creando a lo largo del tiempo. Y en esta primera sesión yo voy a comentar en principio, solamente en una parte, qué es Ednor y cuál ha sido un poquito la historia de Ednor. Bueno, pues Ednor es una organización para la ética de los negocios y las organizaciones que nació hace más de 30 años, lo cual tiene su mérito, hace más de 30 años, y que lo crearon o lo creamos un conjunto de empresarios y académicos. La idea de Ednor era que habíamos de unirnos empresarios y académicos para reflexionar sobre cómo hacer una ética de la empresa. Y quién era la persona desde el punto de vista empresarial que patrocinó este asunto, que fue el primer director, fue nada menos que Emilio Tortosa, que era el presidente de la Fundación Bancaja, y algunos de nosotros aquí presentes que seguimos siendo los filósofos de Ednor, que pensamos hay que hacer una ética de los negocios, pero pensada desde los empresarios y desde los que se dedican más a la vida del intelecto. Efectivamente, empezamos hace ya 30 años y a mí me gustaría, normalmente en esta primera sesión hago una cosa aburridísima, que es contar toda la historia de Ednor, no voy a hacerlo, sencillamente voy a decir que desde que empezamos las cosas han cambiado enormemente para la ética de la empresa. No para el mundo en general, que por supuesto, pero también para la ética de la empresa. Cuando empezamos hace más de 30 años con la ética de la empresa diciendo que creíamos que era muy importante que las empresas fueran éticas por sí mismas y para la sociedad, había gentes que nos decían, ¿por qué hacéis ética de la empresa si es como unir aceite y agua? Se acordarán los presentes que decían, la empresa no puede unirse nunca, no puede ser nunca ética porque es como unir aceite y agua. Eso ha cambiado radicalmente. No sé si es cosmética o ética, pero lo que sí que es verdad es que desde hace más de 30 años la visión de la ética de la empresa ha cambiado enormemente. No hay ni un solo libro sobre empresa que se precie que no tenga que tener en cuenta la ética, y eso hace 30 años no ocurría. Ha cambiado desde entonces el asunto, yo creo que a varios niveles, por supuesto al nivel de la relación, por ejemplo, de las empresas con las organizaciones solidarias. Cuando yo empecé todo esto, organizaciones solidarias y empresas no podían unirse de ninguna manera. Las organizaciones solidarias pensaban que mancharse con el dinero de la empresa era manchar la organización. No podían unirse de ninguna manera. Hoy en día yo tengo que dar muchas charlas en ocasiones en que organizaciones solidarias me invitan para que dé las gracias a las empresas que les colaboran porque les están colaborando. Hay una colaboración entre empresas y organizaciones solidarias que es verdaderamente rentable. Pero además de ese tipo de... ha cambiado totalmente el ver
qué es la responsabilidad social empresarial y cómo la responsabilidad social no es la de nada más aumentar el valor para el accionista, sino que es aumentar el valor para todos los afectados, decimos nosotros, a quienes dicen para todos los implicados, para todos los stakeholders, nosotros decimos para todos los afectados por la actividad empresarial. Esto ha cambiado enormemente desde hace 30 años y a todos nos parece de alguna manera una obviedad que efectivamente la empresa tiene que favorecer a todos. Pero todavía hay un aspecto que me gustaría recordar y es que en los últimos informes Edelman sobre la confianza que merecen las instituciones, en los tiempos que nosotros empezamos todos estos asuntos, las empresas no merecían apenas confianza, no despertaban ninguna confianza entre la población y, sin embargo, ahora mismo, en el último informe Edelman, lo que se dice es que las empresas están situadas en el primer rango de la confianza que están despertando en la sociedad, hasta el punto verdaderamente llamativo, que hace algún tiempo no podíamos pensar de ninguna manera, es que se les está pidiendo a las empresas que no solamente lleven a cabo la tarea que tienen que llevar de crear riqueza para la sociedad, etcétera, sino, y luego lo comentamos si os parece, porque me parece que es muy serio, que lleven a cabo una serie de tareas que antes no se les pedían, incluso siendo quienes sean líderes en el mundo social, líderes socialmente, y que sean ellos los que patrocinen de alguna manera el avance de la sociedad, yendo más allá, transformando la sociedad. Cuando nosotros empezamos, nadie podía pensar en que el progreso de una sociedad podía ponerse en manos de las empresas, sino que pensábamos rápidamente en el mundo político y a lo sumo en el mundo intelectual, pero no pensábamos en esa tarea para las empresas. A mí me parece que este es un cambio sustancial, que lo que nos lleva es a que las empresas tengan mucha mayor responsabilidad de la que podían tener antes, porque se les están mirando como líderes, como gentes que tienen que avanzar, que llevar el mundo adelante y que entonces el grado de confianza es mucho mayor que en otras instituciones. No se puede defraudar la confianza de la gente que está esperando de las empresas una serie de tareas que creemos que deben hacerla. Hemos dicho en muchas ocasiones, más empresas, empresas más éticas, mejor sociedad. Efectivamente, como diría Domingo, las empresas pueden ser agentes de justicia, no solamente agentes de creación de riqueza, sino también de justicia, porque no es posible crear la justicia si las empresas no toman también ese protagonismo que se les está pidiendo y que son un tanto líderes de la sociedad. Nosotros hasta llegar aquí, en ENNOR, hemos venido acompañando toda la historia de lo que es la ética de la empresa desde el punto de vista de esa ética de la empresa especial que nació hace esos 30 y tantos años, que venía fundamentalmente de Estados Unidos, que fue llegando a Europa y después a América Latina, y se fue extendiendo también por América Latina. América Latina es parte nuestra. Yo cuando hablo de América Latina pienso más bien en que somos una misma cosa y fuimos creando esa ética de la empresa que ahora mismo nosotros hemos seguido su historia poco a poco y creo que nuestra historia, la historia de ENNOR, es la historia de la ética empresarial de nuevo cuño que ha nacido en todo ese tiempo y que se ha ido desarrollando y que ahora mismo tiene una presencia en todos los aspectos de la vida social, lo cual nos da una muchísima mayor responsabilidad. Nosotros en ENNOR fuimos recorriendo primero esa fase inicial de la ética no tiene nada que ver con las empresas, una segunda fase que sería la de el estado del bienestar. ¿Qué nos ha pasado con el estado del bienestar? Nosotros creíamos en que es la mejor forma de estado y que había que potenciarla desde ENNOR. Y después, en un tercer paso, llegamos al mundo de las comunicaciones, el mundo global en el que celebramos un congreso de ética empresarial, que fue un congreso europeo, que fue nuestra apuesta de largo, y en la que invitamos como invitado excepcional a Amartya Sen para mostrar cuál es el tipo de ética de la empresa que nos interesa, que sería un modelo como el de Amartya Sen, que es un modelo de ética del desarrollo,
porque creemos que la empresa tiene que colaborar en el desarrollo. Esa ha sido nuestra historia y en este momento creo que podemos estar muy contentos de ver que teníamos razón. Que es verdad que cuando la empresa actúa éticamente, igual que en los demás ámbitos de la vida social, cuando actúan éticamente es para ellos también rentable. No es que hay que cerrar la empresa si se es ético, sino al revés. En el medio y largo plazo, una empresa que actúa éticamente es una que resulta también más competitiva. En ese sentido, creo que ha sido una suerte, no por decir teníamos razón, sino porque es una alegría darse cuenta de que efectivamente la ética es algo rentable para todo el ámbito, también para el ámbito de la empresa. Esa es un poquito la historia de Endor, que luego podemos comentar y ver si os parece que la complicación que se les presenta a las empresas de tantísima responsabilidad es mucha, poca o cómo es y si están dispuestas a asumirla. Pero siguiendo con el tema del seminario de este año, es un poco la prolongación de lo que se hizo el año pasado. El año pasado teníamos como tema del seminario, para los que no estuvieron presentes, si efectivamente en una sociedad pluralista como la nuestra es posible llegar a entenderse. En una sociedad pluralista hay distintas propuestas de vida buena, distintas propuestas de vida feliz y pueden haber una serie de discrepancias enormes entre unos y otros, de tal manera que viene todo este mundo que estamos sufriendo de polarizaciones, de crispaciones, precisamente porque es una sociedad pluralista. En una sociedad pluralista la pregunta era, ¿es posible entenderse? Lo que nos decíamos el año pasado, invitamos a distintas gentes desde distintos aspectos y evidentemente la respuesta ya sabíamos cuál era desde el principio. Claro que es posible entenderse, si no, no lo hubiéramos planteado. ¿Es posible entenderse? Era una pregunta retórica. Estábamos convencidos de que era posible entenderse. Pero para eso hay que querer entenderse. Y si nos queremos entender es una cuestión de voluntad, porque poderse se puede. Y estuvimos analizando nuestra propuesta, porque nosotros no apostamos por cualquier ética, sino por una ética muy particular, que es la ética del discurso, en la tradición de Apple y Habermas, que entendemos que es una ética que considera que el diálogo, los verdaderos diálogos, tienen unas condiciones y nos referimos a las condiciones de, que no voy a entrar, la inteligibilidad, verdad, etcétera, porque no cualquier diálogo, se dice hay que dialogar, no cualquier diálogo puede llegar al entendimiento. Para llegar al entendimiento hay que querer entenderse y cumplir unas condiciones del diálogo. El año pasado llegamos a eso y la pregunta de este año sería el siguiente paso. En una sociedad como la nuestra, con crispaciones, polarizaciones, etcétera, ¿es posible la cooperación? ¿No es más inteligente la cooperación que el conflicto? Efectivamente, estamos en sociedades conflictivas y ya la pregunta es si la cooperación es posible. Estaréis pensando todos que otra vez esto es una pregunta retórica. No la hubiera planteado si no estuviera convencida de que la cooperación es posible y que es mucho más inteligente que el conflicto. Es decir, que el mundo en el que estamos es un mundo, con perdón, verdaderamente estúpido. El conflicto no ayuda a nadie, no favorece a nadie y hay que pasar del conflicto a la cooperación inteligente. ¿Por qué es importante la cooperación? Pues es muy importante por muchísimas razones, pero por una de las que se está insistiendo más en los últimos tiempos, porque no hubiera sido posible la técnica sin la cooperación. Y aquí me voy a detener en algunos autores que están defendiendo actualmente que de los tres, y además con toda la razón, saben que el desarrollo del saber humano se va produciendo a través de una evolución, lo que se llama la evolución de la evolución social, que se basa en la evolución de tres tipos de saber, que son el saber técnico, científico-técnico, el saber práctico y el saber emancipatorio.
Esta es una propuesta de Jürgen Habermas que me parece muy interesante para ver la evolución del saber, de esos tres tipos de saber, que es la manera de que los seres humanos seamos capaces de conocer. El saber técnico, que es el que le entusiasma a todo el mundo, y además, sobre todo ahora mismo, con las tecnociencias, con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, con la riqueza a producir todas esas tecnociencias, que son las que dan a las gentes también estar en el tope de la economía, pues todo el mundo está muy entusiasmado con el desarrollo técnico y creen que es el que mueve el mundo. Por supuesto, el desarrollo técnico es fundamental, pero me parece muy importante que se diga desde hace algún tiempo, desde muchos autores, que hubiera sido imposible la racionalidad técnica sin la racionalidad cooperativa. Si los seres humanos no hubiéramos sido capaces de cooperar, hubiéramos sido incapaces de crear la técnica. Cuando empezamos a cooperar es cuando fuimos capaces de crear un verdadero desarrollo técnico. Hasta entonces eran cosas sueltas que no iban demasiado lejos. Y si tenemos un interés técnico, que es el interés, que se llama el interés por dominar la naturaleza interna y externa, ese interés es el que nos lleva a todo el saber científico-técnico. Queremos dominar el mundo, queremos dominar nuestra naturaleza interna y externa, y para eso necesitamos movernos por ese interés que sería el interés técnico, que es el interés en dominar. De eso se ha criticado enormemente ese interés de dominio, porque es un sujeto que domina objetos, pero realmente esa es la estructura del interés técnico, un sujeto que domina objetos. ¿Es positivo? Evidentemente eso es positivo, pero depende para qué se emplee, a qué se dedique. Y por eso es necesario que el interés técnico venga dirigido por un interés práctico, que es el interés en el entendimiento mutuo, en la comprensión entre los seres humanos. El esquema de ese entendimiento mutuo es el esquema sujeto-sujeto, no sujeto-objeto. Los sujetos se entienden entre sí. Creamos intersubjetividad. Vamos creando un mundo que tiene que ser organizado, regido, llevado por esos sujetos que se entienden entre sí. El saber técnico es solamente uno de los saberes, verdaderamente importante, pero no el único. El saber científico es muy importante, pero no es el único. Tiene que ver uno y otro, tienen que venir orientados por ese saber intersubjetivo, por ese saber de los seres humanos que se comprenden, que se entienden y que se preguntan hacia dónde queremos llevar nuestro mundo, hacia dónde queremos dirigirnos, porque quienes son responsables de los fines a los que nos dirigimos son precisamente los seres humanos. A eso es a lo que en el mundo medieval se le llamaba el libre albedrío. Nadie entiende lo que es el libre albedrío, todo el mundo te lo pregunta, ¿qué es eso del libre albedrío? Pero realmente los seres humanos somos los únicos que tenemos libertad y que tenemos que decidir cuáles son los fines últimos a los que nos queremos dirigir. Eso no lo puede decir la inteligencia artificial. Eso no lo puede decidir ningún otro tipo de saber más que los propios seres humanos, que somos los responsables de nuestro mundo. Por eso, si no hay una razón de entendimiento, una razón comunicativa, que somos capaces de comunicarnos unos con otros, realmente no se va a conseguir satisfacer el tercero de los intereses, que es el interés en la emancipación. Crear sociedades emancipadas tiene que ligar esos otros tipos de intereses, el técnico y el práctico, el técnico en la comprensión, y si se da la conjunción, entonces es cuando podemos seguir adelante. Realmente, si no hay cooperación, no hay posibilidad de hacer técnica ni de hacer ciencia. A mí me parece maravilloso cuando las gentes se están diciendo últimamente que hay que confiar en la ciencia, que eso ya lo decía la Ilustración. Tienen toda la razón.
claro que hay que confiar en la ciencia, claro que hay que manejar la ciencia y saber la ciencia, pero eso siempre tiene que venir desde un trasfondo más importante, que es el trasfondo del entendimiento mutuo entre los sujetos, la cooperación entre los sujetos. Si no hay cooperación, la ciencia puede ser destructiva, la técnica puede ser destructiva, porque tiene que venir regido por esa cooperación de unos y otros. Hoy en día hay un fuerte trabajo en el tema de la cooperación, porque hay muchos autores que creen que efectivamente es eso lo que hemos de potenciar enormemente, la razón cooperativa. Y yo creo que tienen absolutamente toda la razón. Por eso me parece que estamos un poco retrasados en este mundo nuestro de conflicto, en este mundo nuestro de polarizaciones, los que saben tanto, gentes que están sentadas aquí, como Pedro, como otros, que podríamos estar hablando no sé cuánto tiempo, estamos perdiendo nuestra humanidad precisamente porque estamos perdiendo nuestra capacidad de cooperar para vivir del conflicto, para vivir de la polarización. Pero claro, la pregunta que viene entonces, yo no sé si os he convencido, pero creo que tengo razón, que efectivamente que esto es así, pero la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿pero hay bases biológicas para cooperar? ¿Hay bases biológicas para la cooperación? Evidentemente es otra pregunta retórica, no hago más que preguntas retóricas. Claro que es posible, claro que hay bases biológicas para la cooperación, pero siempre hay que distinguir en el terreno ético entre dos cosas, entre las bases y el fundamento. La base es, ¿tenemos bases para cooperar? Y la segunda pregunta, la pregunta por el fundamento, y tenemos el deber de cooperar. Siempre hay una distinción entre las dos cosas, porque se puede tener las bases. Una persona que no tenga ninguna capacidad mental, pues tendrá una base, como puede tener un ser humano en general, pero no puede tener el deber porque no puede ponerlo en marcha. No es lo mismo la base que el deber, el fundamento de tener que cooperar. ¿Debemos cooperar? Esa sería la pregunta. ¿Tenemos bases para cooperar? La respuesta, y voy a decirlo ahora brevemente, es sí. Y la pregunta es, ¿pero tenemos también el deber de cooperar? Porque son dos cosas distintas. Primero, ¿tenemos bases para cooperar? Pues sí, y si han leído los presentes algo de antropología evolutiva, habrán visto dentro de la línea de Charles Darwin que efectivamente se plantea un problema en el contexto de la biología evolutiva, que es el problema del altruismo biológico. ¿Qué es el altruismo biológico? En un lugar tan hermoso parece que es un pecado mortal hablar de algo tan raro como el altruismo biológico, pero efectivamente, para los que quieran tener más información, pueden leerse El origen de las especies de Darwin, y si les parece demasiado largo, se puede leer mi preciso librito ¿Para qué sirve realmente la ética?, en un capítulo que está dedicado justamente a ese tipo de temas y en el que trato de entrar en el tema de por qué sí que hay unas bases para la cooperación a través de ese tema que es el tema del altruismo biológico. Desde el punto de vista de la evolución de las especies, el altruismo biológico es un auténtico misterio, porque el hecho de que una persona estoy hablando ahora, pero también se practica con las avispas y con todos estos elementos, que hay individuos que tratan de aportar a los demás, de apoyar a los demás para que potencien su posibilidad de mantenerse en el ser, su posibilidad de mantener la lucha por la vida, y lo hacen quitándose a sí mismos posibilidades para darles posibilidades a otros. Desde el punto de vista de la teoría evolutiva,
quien trata de perder posibilidades de reproducción y se lo traspasa a otros, está yendo contra sí mismo, está yendo contra su propia permanencia, con lo cual ese altruismo es verdaderamente misterioso. ¿Por qué se produce? El mismo Darwin dice que los altruistas, según la teoría de la evolución, deberían desaparecer. Deberían ser arrasados porque no van a tener posibilidad de transmitir sus genes, sencillamente porque han invertido sus posibilidades de reproducción en otros seres, pero no en sí mismos. Con lo cual, por ejemplo, pues el ejemplo que pone Darwin, que me parece muy claro, es que quienes van a la guerra por defender a su patria, por defender a otras gentes, cosa que hoy en día esto es uno de los grandes temas que debería estar presente, quienes van a la guerra lo que están haciendo es ir contra sí mismos porque los altruistas deben de desaparecer precisamente porque no pueden transmitir sus genes. Entonces, desde la perspectiva de la teoría de la evolución, deberían desaparecer los altruistas. Y, sin embargo, el gran tema es que no desaparecen, sino que siguen y, además, cuando forman parte, sigue habiendo altruismo biológico, quienes forman parte de sociedades y de grupos en que hay muchos altruistas, son grupos que permanecen mejor que aquellos que viven únicamente de los egoístas. Los grupos que están compuestos de egoístas, que miran por sí mismos, también desde el punto de vista biológico más corriente, esos grupos son los que tienen menos posibilidades de seguir en la lucha por la vida que los que sí que cuentan con gentes altruistas que son capaces de ayudar a otros, permanecer con otros y seguir adelante. Con lo cual, parece ser que sí que hay una base evolutiva que premia a los que son altruistas y a los grupos y a las sociedades que sí que son altruistas. Y entonces la teoría de la evolución también puede avalar este asunto. ¿Y cuál es el mecanismo elemental que lleva a que el altruismo resulte rentable? Pues justamente lo que se ha llamado Patrici no está en este momento, es una pena porque es de los que ha trabajado también este tema, pero justamente lo que hay es la reciprocidad, la reciprocación, la reciprocidad indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los seres humanos somos capaces, no como se ha creído el Homo economicus es el que es capaz de, se cree que el Homo economicus es el que trata de maximizar el beneficio. Siempre se dice que en economía se trata de maximizar el beneficio, caiga quien caiga, y que la racionalidad económica consiste en maximizar el beneficio, caiga quien caiga. Sin embargo, justamente lo que se demuestra con la teoría de la evolución es que eso no es así. La racionalidad humana no es racionalidad de maximizar caiga quien caiga, sino que es la racionalidad reciprocadora, la capacidad de reciprocar. Los seres humanos tenemos la capacidad de reciprocar, es decir, que estamos dispuestos a dar con tal de recibir algo a cambio. Y eso es la verdadera racionalidad, el estar dispuesto a dar con tal de recibir. Siempre que damos, esperamos de alguna manera un retorno. Y se ha estudiado mucho desde el punto de vista de la economía evolutiva. El gran ejemplo que conocen todos los presentes, que a mí me parece extraordinario, que es el ejemplo que ponen unos economistas evolutivos de aquel profesor de Oxford que iba a los entierros de todos sus colegas y la gente preguntaba ¿y por qué va a los entierros de los colegas? Y era porque esperaba que fueran también el suyo cuando él se muriera, pero no los mismos, obviamente. Entonces, esa es la plasmación de lo que es la reciprocidad indirecta. La reciprocidad es yo te doy, tú me das,
Y entonces es razonable, es inteligente, es racional estar dispuesto a dar siempre que esperes recibir. Y entonces, ¿cómo va prosperando una sociedad cuando los que están dispuestos a dar también reciben? Porque si no, alguien que siempre está dando, parece que eso de que no reciba ningún retorno no le lleva a prosperar. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir, y entonces es hermoso darse cuenta de que el ser humano no es sencillamente un egoísta total, sino que es un animal reciprocador. Somos homo reciprocans, dispuestos a dar con tal de recibir. Siempre que damos, estamos de alguna manera esperando algún retorno. Yo me acuerdo que siempre se nos decía, cuando en él nos decíamos, habría que hacer, bueno, ¿y qué puede esperar la gente como retorno? Siempre se está esperando de alguna manera algún retorno que puede ser de mucho tiempo. Puede ser un retorno económico, puede ser un retorno en cariño, puede ser un retorno en... Siempre estamos esperando. Y esa es la clave de lo que sería una razón cooperativa. Los que cooperan están dispuestos a dar con tal de recibir. No es que lo piensan fríamente, pero siempre el que está dando está esperando de alguna manera algún retorno. Y esa sería la clave del funcionamiento que ha llevado a que la humanidad también vaya, y todas las especies vayan progresando, porque si no sería imposible. Y en el caso de los seres humanos es clarísimo que efectivamente hay esa capacidad de reciprocar que se llama reciprocidad indirecta. Me interesa mucho destacar que la reciprocidad indirecta consiste en decir que una cosa es la reciprocidad directa, yo te doy y tú me das, y otra cosa es la reciprocidad indirecta, yo te doy y espero que alguien me devuelva. Y espero que alguien me devuelva. Si no tú, algún otro. Siempre se espera que sea tú u otro. La reciprocidad directa se parece muchísimo al mutualismo animal. Los animales dan y reciben porque no tienen capacidad de pensar en si hay un espacio, si me lo va a devolver, si no me lo va a devolver. Eso es lo que se llama el mutualismo de los animales. En el caso de los seres humanos existe la reciprocidad directa, yo te doy y tú me das, pero existe la indirecta. Yo te doy y espero que alguien me devolverá. Nuestro querido Zamañi trabaja mucho ese tema porque a él le parece muy importante la reciprocación y efectivamente alguien tiene que devolver. Eso es la clave de nuestras sociedades contractualistas. Por eso nuestro cerebro es un cerebro contractualista. Claro que hay una base biológica, claro que hay una base biológica. Nuestro cerebro es un cerebro contractualista, que está dispuesto a dar con tal de recibir, si no de la misma persona a quien se le ha dado, de otro. Y ese otro puede ser la sociedad, eso otro puede ser el Estado. Efectivamente, cuando fue creciendo en los siglos XVI, XVII, etcétera, ese organismo llamado Estado, el Estado de Derecho, el Estado de Derecho consiste en decir que cuando las gentes hacen lo que se espera de ellos, el Estado es el que devuelve. No directamente de los demás individuos, no directamente de las demás personas, pero el Estado está detrás dispuesto a dar para que efectivamente aquello funcione según las leyes legales, según las leyes del derecho. Esa, al fin y al cabo, es la teoría, y todo, está bastante estudiado, cómo el contractualismo tiene como base ese tema de la reciprocidad indirecta y la reciprocación. Con lo cual, ¿tenemos bases para cooperar? Por supuesto que sí. Pero, entonces hay algo muy importante, estoy hablando más de lo que quería, pero hay algo que es muy importante. El otro día vi un programa precioso que dieron en televisión, que era sobre Finlandia. Y estaban hablando una serie de gentes en Finlandia diciendo que es una de las sociedades que tiene un mayor bienestar. Le llaman felicidad, yo diría bienestar,
eso ya matizaremos, un mayor bienestar. ¿Por qué tienen un mayor bienestar? Pues porque las gentes confían. Las gentes viven en una sociedad en la que están confiando en que el Estado aportará lo que tenga que aportar, en que los demás harán lo que tienen que hacer, en que, muy interesante, como tienen una ética calvinista, en que les van a decir la verdad y que no les van a mentir. Y entonces, claro, muy interesante, vivimos sobre la base de la confianza en que no nos van a engañar, en que no nos van a mentir y en que el Estado nos va a devolver todo aquello que nosotros pongamos por nuestra parte. Y que efectivamente, si pagamos impuestos, pues después eso efectivamente se convertirá en ayudas, bueno, en encargarse de la salud, en encargarse del bienestar, en el encargarse de, con lo cual la gente vive confiada y contenta, eso es lo que decían ellos mismos, porque efectivamente se necesita crear un ámbito de confianza y ese es el que debería de dar un Estado, una sociedad contractual que tiene que cumplir los pactos, pacta sunt servanda, hay que cumplir los pactos y si los pactos se cumplen, entonces la gente le genera confianza. Y la confianza es fundamental para que las sociedades funcionen. Naturalmente, en una sociedad cooperativa en la que hay dar, recibir y la gente puede esperar que va a recibir lo que necesite, que no va a quedar en el vacío, una sociedad cooperativa es una sociedad con mucho mayor bienestar que una sociedad en la que las gentes no saben si cuando dan van a recibir o no, porque siempre existen los altruistas totales que dan sin esperar nada a cambio, pero eso no es el ciudadano normal. Y hay que hacer las leyes, hay que hacer la historia para los ciudadanos normales que efectivamente se mueven en este mundo de la reciprocación y de la reciprocidad directa y la reciprocidad indirecta. A mí me parece que Europa, por ir acabando esto, podríamos hablar mucho más, pero ya me estoy pasando de la raya. Europa, en este intento de pasar del conflicto a la colaboración, a la cooperación, tendría que ser verdaderamente puntera, porque creo que Europa lo que ha demostrado también en su historia, aunque ahora estemos en momentos bastante bajos, pero lo que ha demostrado a lo largo de su historia es que ha sido capaz de pasar del conflicto a la cooperación en muchas ocasiones. Si miramos la historia europea, es una historia verdaderamente conflictiva. Durante toda la Edad Media, todas las naciones que ahora mismo se han ido creando europeas poco a poco estaban en unas guerras verdaderamente salvajes. Esas guerras salvajes en el Renacimiento van cambiando, van poco a poco cambiando gracias a nuestros humanistas y van cambiando en el Renacimiento hacia sociedades que no son sociedades tan conflictivas, sino que realmente van poniéndose de acuerdo, van creando unos valores comunes, van convirtiéndose en lo que sería una cultura con unos valores humanistas. Esto ya lo hemos estudiado aquí en algunas ocasiones, pero se puede ampliar porque me parece que es un tema fundamental, el paso de sociedades verdaderamente conflictivas, como eran las europeas, a lo que sería una cultura humanista que entiende que hay unos valores que son valores que universalizarían, que no son valiosos porque son mis valores, sino son valiosos porque valen y habría que universalizarlos. Como decía Isaiah Berlin, cuando nos aferramos a unos valores porque son los nuestros, entonces es que no los valoramos, porque lo que valoramos es lo nuestro, pero no los valores en sí. Lo que hicieron los humanistas es valorar unos valores que eran valiosos, que eran la libertad, la igualdad, la solidaridad, etcétera, porque los querían para todo el mundo, porque los querían universalizar, porque les parecían universalizables. Y en ese sentido
se pudo ir pasando de los conflictos al ponerse de acuerdo en esos valores, a compartir esos valores y desde esos valores ser capaces de cooperar, de entrar en unas cooperaciones que fueron muy elementales y que después vinieron con muchas historias duras, pero se fue pasando paulatinamente del conflicto a la cooperación. Y hay un segundo momento que me parece clave, que es después de las guerras mundiales, en las que Europa pasó unas situaciones tremendas y después de esas guerras mundiales vamos haciendo una serie de uniones, de cooperaciones que dan lugar con el tiempo a lo que es la Unión Europea. Eso es el pasar del conflicto a la cooperación. Claro que la Unión Europea está en horas bajas. Claro que las Naciones Unidas están en horas bajas, pero efectivamente hay una serie de naciones o de organizaciones que demuestran de alguna manera que somos una humanidad y que tenemos interés en cooperar y no interés en entrar en conflictos continuos dañándose unos con otros. Creo que esa unión supranacional que es la Unión Europea hay que defenderla por encima de todo, hay que intentar que ella vaya cobrando fuerza y además hay que intentar que haga ese trabajo de pasar, de ayudarnos a pasar a todos del conflicto a la cooperación, porque es la única manera de que tengamos una humanidad bastante mejor. Creo que puede hacerse y efectivamente tendríamos que potenciar que se hiciera. Por eso me parece que es un momento muy importante para tratar de ir viendo entre todos hacia qué meta nos queremos dirigir. Y yo creo que hay una meta que todo el mundo desea, que es la meta de la paz. La paz es algo a lo que queremos tender todos. Todas las culturas tienen una dimensión de amor a la paz, pero hay que ir rastreando por debajo de todos para llegar a hacer una humanidad que efectivamente trabaje por la paz y llegue a la paz. Yo había escrito en un artículo que sería bueno que Netanyahu se acordara de aquellas maravillosas palabras de Isaías cuando decía qué alegres son los pies del mensajero que anuncia la paz. Y sería maravilloso que Putin se acordara de los clásicos rusos, por ejemplo Tolstoy, que efectivamente lo que estaban trabajando es por buscar la paz, y Dostoyevsky, que escribía aquella maravilla de humillados y ofendidos, pero también Trump podía ir pensando en todos esos tradiciones americanas como la de Thoreau, que efectivamente estaban buscando la cooperación y no el conflicto, y en todas las culturas existe ese amor a la paz que tendríamos que ir rastreando, porque el afán de cooperar nos podrá llevar mucho más lejos que el afán de entrar en conflicto y de estar siempre intentando poder unos con otros. Evidentemente tengo que acabar diciendo que hasta un pueblo de demonios, aunque no fueran seres morales, porque los demonios no son seres morales y no tuvieran sensibilidad moral, preferirían la paz a la guerra, preferirían la colaboración al conflicto. Eso evidentemente es de Immanuel Kant, pero siempre con la caracterización que decía Kant, con tal de que tengan inteligencia. Si tenemos inteligencia, buscaremos la paz y no la guerra, buscaremos la cooperación y no el conflicto. Y nadie puede decir, pero si es que no tenemos capacidad de cooperar porque no tenemos bases para la cooperación. Pues mire usted, sí tenemos bases biológicas y bases culturales para la cooperación. Tenemos de las dos y sería bueno trabajar en esa línea para tener una humanidad mejor, porque los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio.
y no es posible mantener una sociedad como la que tenemos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adela, por tu conferencia, por tus palabras, por lo bien que estructuras siempre las ideas. Pasamos ahora al turno de preguntas, al coloquio, al diálogo, y yo por los focos no veo muy bien, pero seguramente Marta o Rosa estarán por ahí para poderle dar el micrófono a quien levante la mano. Sí que os pido que las preguntas sean lo más concisas posibles para que así Adela pueda contestar. Cuantas más, mejor. ¿Quién empieza? Es que no veo. Sí, cuando habla usted del altruismo recíproco, que lo ha explicado muy bien, siempre me ha llamado la atención cuando ese altruismo se lleva al extremo, que es a ofrecer la propia vida. Estoy pensando en un joven soldado que se va voluntario a la guerra. Perdona, ¿te importaría venir hasta aquí porque no entiendo nada? ¿Se me oye ahora? ¿Se me suele entender bien? No sé, es que el problema es mío, no es del micrófono. Pues, ¿ahora sí me oye? Sí. Bueno, vuelvo a empezar. La pregunta era sobre el altruismo, que usted explica muy bien que es recíproco, y le decía que yo siempre me ha llamado la atención cuando ese altruismo se lleva al extremo, que es ofrecer la propia vida, y estoy pensando en un joven soldado que se ofrece voluntario para ir a la guerra. No veo bien cuál es la reciprocidad en ese caso y cuál sería el mecanismo, a no ser que pienses que te esperan 7 huríes en el paraíso, claro. Oye, muchas gracias por la pregunta. Yo estaba hablando del altruismo biológico, no del altruismo moral. El altruismo biológico estaría dentro de la evolución de las especies. El altruismo moral es la conducta de una persona que se sacrifica por otras y da su vida por otras. Eso es el altruismo moral. Esas son actuaciones que realmente son muy, muy de agradecer porque la sociedad se beneficia de esas personas altruistas que ayudan a otros. Pero el altruismo biológico es diferente del altruismo moral. El altruismo biológico es dentro de la evolución de las especies que esos seres o esos individuos que efectivamente podrían ser las abejas, sacrifican una parte para beneficiar a otros y entonces el altruismo biológico es beneficioso para el grupo al que pertenece ese individuo. Es beneficioso porque los individuos, los grupos que tienen más altruistas, pues pueden permanecer más en la lucha por la vida, pero los individuos mismos no sacan ningún beneficio de ello. O sea que ahí habría una diferencia. ¿Se me oye bien? ¿Me acerco? Me acerco. Habías comentado los mecanismos del altruismo biológico. Y, claro, estos mecanismos son naturales y tienen una interpretación, que esa interpretación proviene de la cultura. O sea, cuando Darwin promulga su teoría de este altruismo biológico, hay dos corrientes que le siguen. Una, creo que era yerno de él, Julian Huxley, empresario, partidario de todo lo contrario al altruismo. O sea, estábamos hablando de depredadores. O sea, la teoría de Julian Huxley es el depredador fuerte se come al débil y esto beneficia a la naturaleza porque, claro, la evolución va a hacer que cada vez seamos más fuertes. Esto él lo aplicaba a sus negocios y decía, esta es la teoría que tenemos que aplicar en economía, en empresa. O sea, el fuerte tiene que comerse al débil porque beneficiamos a los demás. Entonces, aquí hay una interpretación de este altruismo, de este mecanismo biológico. Al mismo tiempo, en la otra punta del continente,
teníamos a Kropotkin, el cual, exiliado en Siberia y observando a los animales en condiciones extremas, llegó a la conclusión contraria. Decía, estos animales viven en estas condiciones extremas gracias a que colaboran, con lo cual la colaboración promueve la supervivencia. Entonces surgieron pues, dos teorías, o sea, la teoría de Julian Huxley, ¿no?, el darwinismo social, y por otra parte tenemos, bueno, y Spencer, y por otra parte pues tenemos claramente una teoría de carácter altruista. Lo que pasa es que si escarbamos en la mentalidad de estos dos señores, uno estaba claramente influenciado por el liberalismo, el otro estaba claramente influenciado por el anarquismo. Entonces, las conclusiones a las que llegaron desde la observación de un mismo mecanismo fueron opuestas. Entonces, claro, mi sugerencia, mi pregunta, mi observación es, ese mecanismo está ahí, pero a la hora de ponerlo en práctica o de interpretarlo, nuestro bagaje cultural es muy importante. ¿Hasta qué punto nuestro punto de vista, nuestra perspectiva no va a moldear ese mecanismo objetivo, pero totalmente subjetivable por nuestros bagajes culturales o ideológicos? Muchas gracias, Jesús. Me gusta muchísimo tu pregunta. Pues efectivamente yo Kropotkin era uno de los que tenía en la lista para refrendar lo que quería decir yo. Y efectivamente cuando seleccionamos también qué autores defienden una cosa u otra, lo hacemos también desde una perspectiva cultural. Claro que hay unas interpretaciones diversas, pero a mí me parece que lo interesante de Kropotkin es que hace sus análisis, como tú has dicho, con comprobaciones empíricas. Él lo que estudia es que el altruismo es la ayuda mutua, como él llama, ¿no? La ayuda mutua es lo que ha ayudado a prosperar a las especies, la ayuda mutua y no el conflicto, que es decir, justamente lo contrario de la interpretación que se ha dado de la lucha por la vida, que sería que el fuerte se come al débil. Hay dos interpretaciones, como has dicho, una y otra. Y lo interesante de Kropotkin es que saca una gran cantidad de ejemplos empíricos de que efectivamente no tenía razón Darwin en el tema de la lucha por la vida, en el mecanismo de la lucha por la vida, porque el apoyo mutuo es mucho mejor para la conservación y el progreso de las especies que la lucha por la vida. Y efectivamente lo hace con temas empíricos. Claro, tú estás diciendo, tenían una interpretación cultural diferente. Sí, uno dices desde el liberalismo y el otro desde el anarquismo. Pero la interpretación de Kropotkin es con datos empíricos de cómo se están mejorando las especies, no cómo prosperan solo unos y no otros. Porque la idea de que efectivamente es mucho mejor para las gentes que los buenos o los más potentes prosperen, pues no es mejor para la especie. No es mejor para la especie. O sea, la especie está compuesta de individuos y para los individuos no es mejor. Sino que yo creo que tiene mucha más razón Kropotkin en que efectivamente a la especie en su conjunto le da mucho mejor el apoyo mutuo que el pez gordo se coma al chico. Pero podemos seguir discutiéndolo cuando quieras. Gracias. Escuchando tu exposición me ha interesado mucho y me ha recordado muy recientemente, he leído la trilogía esta de Juan Luis Arzuaga y Juanjo Millás. Su último libro hablan bastante de la conciencia de los sapiens neandertal. Hablan bastante, Juanjo Millás siempre está preguntando si existe el altruismo, ¿no? Y Arzuaga le dice, no, lo que existe es el gen egoísta. Y ese gen egoísta es el que nos hace cooperar.
nos hace ser... Y está bastante tiempo, no sé si lo habéis podido leer, hablando sobre estas cuestiones, es decir, cooperamos porque al final es mejor. Y cuando voy al ejemplo de la Unión Europea, que empezamos con la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, es un tema de paz exclusivamente. Vamos a tener paz en Europa porque no puede ser tener estas guerras que hemos tenido. Y la única forma de tener paz es cooperando, ¿no? Es decir, siendo egoístas, teniendo este gen egoísta, es lo que nos hace cooperar, ¿no? A mí me interesaba un poco esta parte porque trabajo en un mundo cooperativo y nos juntamos, ¿no?, en la cooperación y por qué cooperamos. Y de alguna manera ese cooperar es yo gano, pero tú te ganas y ganan nosotros, ¿no? Pero en el fondo también es un poco ese egoísmo, ¿no?, del yo, ¿no? Y eso es interesante porque si no caeríamos en lo que decía quizá Rajoy, ¿no? Una cosa es ser solidario y otra es ser solidario a cambio de nada, ¿no? Es decir, no puede ser así, ¿no? Pero que me ha interesado mucho el tema de reciprocidad y de alguna forma me he acordado bastante de lo que en este libro de Millas y Arzuaga, del gen egoísta, cómo cooperamos de alguna manera porque somos egoístas. No sé si lo conoces o has leído. Sí. No, y además lo del gen egoísta es muy importante en la teoría de Hamilton. Y fue justamente el que hablaba de ese gen egoísta. Y la gente cuando leyó lo de gen egoísta dijo, Dios, quiere decir que todos los seres humanos somos muy egoístas. No, lo que pasa es que efectivamente cuando alguien coopera lo está haciendo desde que a él también le conviene. Lo que estamos diciendo es que la cooperación interesa a cada uno. Y no es que sea egoísmo, sino que realmente todos queremos sobrevivir de alguna manera y la mejor manera de sobrevivir y prosperar es a través de la reciprocidad y la reciprocación, no de el tratar de desbancar a todos los demás. Por eso la idea aquella de que la racionalidad humana, muchas gentes entienden que egoísmo quiere decir yo trato de conseguir el máximo posible desalojando a todos los demás, ¿no? La racionalidad consiste en desalojar a todos y conseguir el máximo posible yo. No, eso no es así. Eso no es así. La racionalidad consiste en que efectivamente yo quiero prosperar, por supuesto, pero lo hago tratando de prosperar con los demás, con lo cual yo te doy y tú me das. Estoy hablando de reciprocación, no estoy hablando de otra cosa, de desprendimiento total, de reciprocidad y reciprocación. Yo te doy, tú me das y eso a mí me beneficia. Claro, lo que decía Hamilton, la regla de Hamilton, efectivamente es un gen egoísta porque cada quien quiere prosperar él. Pero lo inteligente es prosperar él a través de la cooperación, porque entonces es cuando se consigue la ventaja de todos. Claro, en el fondo hay egoísmo, pero ¿qué quiere decir? Pues que todos queremos sobrevivir de alguna manera. Y se garantiza más la supervivencia a través de la cooperación. Claro, es mucho más inteligente la cooperación para sobrevivir. Y bueno, Hamilton tenía un imperativo también, obra de tal manera que consigas que todos los demás puedan también transmitir sus genes, con lo cual hay un imperativo que es un imperativo genético el que intenta dar y bueno, eso no... Y bueno, y sería la base, que me parece muy interesante, te agradezco mucho la pregunta, de la regla de oro. La regla de oro que está presente en todas las culturas, en todas las morales de todas las culturas, se puede enunciar positivamente o negativamente. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, haz a los demás lo que sí quieras que te hagan a ti. Eso es la regla de oro de todas las culturas. Y esa regla de oro tiene que ver precisamente con lo que estamos diciendo. El universalizar que hagamos los unos a los otros, los que queremos que nos hagan a nosotros, es lo que nos lleva a sobrevivir a todos con bien. ¿Más preguntas?
José Félix. Bueno, buenas tardes. Me ha gustado, bueno, muy interesante todo lo que estamos diciendo y yo me acordaba todo el tiempo del libro este de Jonathan Haidt, Tribus Morales, ¿no? Claro, cuando él defiende el altruismo, que ya sé que se refiere a un altruismo moral, lo que está diciendo de alguna forma es sí, todos cooperamos, pero en nuestro grupo, no con los otros. Es más, nos enfrentamos y competimos con otros grupos. Y claro, a mí esto me lleva a pensar, decir, tú has propuesto la idea de construir, de alguna manera, construir o reforzar Europa desde la cooperación. Y mi pregunta es, ¿realmente es posible desde unas concepciones más de grupo, más particularistas, más nacionalistas, si queremos colaborar en base a estos presupuestos cuando a lo mejor las emociones y las identidades predominan sobre esa aspiración a la cooperación? Muchas gracias, José Félix. Pues, bueno, claro que no es fácil cuando las identidades predominan y cuando los nacionalismos predominan y cuando los grupos se cierran unos contra los otros, y eso es lo que nos está pasando en este momento precisamente, que los grupos se están cerrando unos contra otros, porque claro, el inconveniente de la reciprocación es hasta dónde ponemosle el límite de con quiénes reciprocamos. ¿Dónde se acaba la reciprocación? Si es dentro de grupos cerrados, y efectivamente los grupos cerrados sí que permanecen porque se dan un ideal, porque se dan una bandera, porque se dan un himno, y estos permanecen en ellos, pero los unos contra los otros. Eso yo creo que en algún tiempo pues debió ser necesario para seguir sobreviviendo, pero ya estamos en el siglo XXI en el que tenemos ya un planteamiento global, en el que tenemos problemas globales que tienen que ser resueltos con la cooperación global. Porque si no es con la cooperación global, no hay modo de resolver el problema del hambre, no hay modo de resolver el problema del cambio climático, no hay modo de resolver el problema de la inmigración forzosa, no hay manera de resolver. Claro, una cosa es en los tiempos en los que estaban los cazadores-recolectores, los grupitos pequeños, que estaban enfrentados los unos a los otros, pero eso ha cambiado, el panorama ha cambiado totalmente. Ahora no tenemos esos grupos pequeños, tenemos un universo global que tiene que resolver sus problemas globalmente. Y como tú sabes perfectamente, ya en el siglo pasado, decía Apple, por primera vez el género humano se está enfrentando a las consecuencias de la ciencia y de la técnica que tienen unas consecuencias universales. Y sin embargo, seguimos con esos planteamientos morales que son del microgrupo, del mesogrupo, pero no del macronivel. Los problemas científicos y técnicos, decía Apple, alcanzan el nivel mundial y sin embargo la ética está en el nivel local, en el nivel del grupito, en el nivel cerrado. Y ahí hay una asimetría tremenda cuando nuestra conciencia, por lo menos la de muchos, de lo que debía ser lo moral, no es local, no es cerrada, sino que es absolutamente abierta y sabemos que engloba a toda la humanidad. Nadie se atreve a decir que no engloba a toda la humanidad. Lo que pasa es que luego todo el mundo va con sus localismos. Y eso es lo que a mi juicio nos está perdiendo en los últimos tiempos, que todo el mundo se está encerrando en sus localismos, en sus grupitos, y no quieren saber absolutamente nada del resto. Pero eso ya en el siglo XXI me parece que no debería de estar permitido, porque nos estamos dando cuenta de que hay problemas globales que hay que resolver globalmente. Y no hay que quejarse del cambio climático, y no hay que si no tratamos de resolverlos desde un punto de vista de una moral universal. Es que no hay más remedio, es que ya lo tenemos verdaderamente enfrentado, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero me imagino que sí. Gracias, Adela y José Félix. ¿Alguna pregunta más? No se les ocurre nada. ¿O es timidez?
Pues vámonos. Muy bien, pues si no hay más preguntas, dejamos aquí la parte esta. Antes de que pasemos a charlar entre nosotros, quisiera comentaros que la próxima sesión la tendremos el miércoles 12 de noviembre, donde vendrá Andrea Ricci a ponernos al día, porque estuvo con nosotros en el seminario anterior, pero todo va tan deprisa que hemos pensado que sería muy bueno el que desde esa perspectiva que él vive, porque está permanentemente al corriente de todo lo que está pasando en geopolítica, pues que venga a actualizarnos. Esto será el 12 de noviembre. Luego también quiero comentaros dos cosas más. Hemos estado trabajando en este año 2025, ese taller que ya lleva varias ediciones entre la Asociación Valenciana de Empresarios y la Fundación EDNOR. Este año hemos estado trabajando en un tema que empieza a cobrar también importancia mediática actualmente, pero la importancia que tiene ya lleva mucho tiempo sobre la mesa, aunque no se le había dado hasta ahora la difusión que yo creo que le corresponde. Me estoy refiriendo al problema del absentismo laboral. Hemos estado trabajando, hay informes en este momento con muchos datos que se han estado procesando y hemos sacado una serie de conclusiones. Este trabajo lo presentaremos conjuntamente, bueno, será una presentación previa a la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios, creo que es el día 27 de octubre en Alicante, y luego ya haremos una difusión general. Y me permito traer el tema aquí porque recomiendo encarecidamente que cuando publiquemos el informe para generar conocimiento, que lo leáis, porque es otro de los problemas importantes que tenemos en este momento en nuestra sociedad en términos de coste, pero coste a la ciudadanía, no coste a las empresas, porque al final todo lo que tiene que ver con el coste del absentismo lo pagamos todos los españoles de nuestros impuestos. Por supuesto que cuando se haga público lo subiremos a la página web y será de libre acceso, igual que estará en la página web de la Asociación Valenciana de Empresarios. Y el segundo tema, ya para acabar, que también os quiero comentar, es que en reiteradas ocasiones os hemos dicho que estábamos trabajando, sobre todo nuestro equipo académico, liderado por Adela, por Domingo y por Jesús en este caso, y con el trabajo de José Félix, hemos estado durante un par de años analizando cuáles son las razones desde una perspectiva ética de la economía sumergida. Creo que el tema vuelve a cobrar actualidad, ¿no? Aunque ahora se haya convertido en una verdulería, o en una carnicería, pero ahí está. Y no solo por eso, sino porque sigue habiendo una gran cantidad de dinero opaco que no pasa por los impuestos. Y eso al final, desde una perspectiva ética hablo, no deja de ser una cuestión de insolidaridad, porque ese dinero no está pagando impuestos y lo estamos pagando todos los demás. Bueno, pues el trabajo está finalizado y el día 31 de octubre a las 10:30 de la mañana en la Confederación Empresarial Valenciana, porque fue una petición de la Confederación la que nos movió a hacer este trabajo. El día 31 de octubre, en un acto abierto a todo el público, se hará la presentación de este trabajo, al que, por supuesto, también estáis invitados y que también subiremos a la página web de la Fundación EDNOR, y supongo que la Confederación Empresarial lo subirá también a su página web. Por lo tanto, pues como veis, seguimos haciendo cosas que pensamos que son de interés general, que es la razón de ser de nuestra fundación. Y ahora, si os parece, pues pasamos al patio y charlamos y nos tomamos algo, todos los que os podáis quedar. Muchísimas gracias por asistir hoy a esta sesión.